Buenos días, mi nombre es Mariana Alvarado y voy a iniciar hablando sobre las definiciones básicas del diseño de experimentos aplicadas a los asistentes administrativos de la Gobernación del Estado Táchira. El diseño de experimentos es una metodología estadística para planear y realizar pruebas de forma sistemática, con el fin de estudiar cómo ciertos factores influyen en una variable de interés o respuesta. En lugar de hacer pruebas al azar, el diseño experimental organiza qué combinaciones de condiciones se van a probar, cuántas observaciones se harán y cómo se realizarán después de los datos tomados. Algunos conceptos clave son experimento, el cual es el estudio que el investigador controla o manipula uno o varios factores para observar su efecto sobre una variable o respuesta. También está el estudio observacional, que es donde se observan los datos sin intervenir ni controlar los factores. A diferencia del experimento, aquí casi no hay control. También están los factores, que son las variables que el investigador decide variar deliberadamente para ver su efecto en respuesta. Por ejemplo, el tipo de capacitación, el nivel de carga de trabajo y el tipo de sistema informático. También están los niveles de un factor, que son los distintos valores o categorías que puede tomar un factor, como sin capacitación, capacitación básica y capacitación avanzada. Una variable de respuesta es donde la variable nos interesa medir, por ejemplo, el tiempo de respuesta a solicitudes, el número de errores en registros o el nivel de satisfacción laboral de los asistentes administrativos. En el contexto de la gobernación del Estado Táchira, un ejemplo de diseño de experimento sería el objetivo, que es donde vamos a evaluar los dos tipos de capacitación en el manejo del sistema administrativo. El factor, que es el tipo de capacitación, donde A va a ser tradicional en un aula y B va a ser práctica en el puesto de trabajo, donde los niveles van a ser A y B y las unidades experimentales van a ser los asistentes administrativos seleccionados en distintas direcciones, donde la variable de respuesta va a ser el tiempo promedio que tarda cada asistente en resolver un trámite estándar medido antes y después de esta capacitación. Con un diseño adecuado, el análisis estadístico posterior permite concluir si la diferencia observada en el desempeño se debe realmente al tipo de capacitación y no al azar. En resumen, el diseño de experimentos aplicado a la gobernación nos ayuda a probar de manera formal qué cambios, qué procesos, qué capacitación o qué herramientas tecnológicas producen mejoras reales en el trabajo de los asistentes administrativos. Buenos días, soy Kevin Ontiveros y voy a explicar el análisis de la varianza, también conocido como ANOVA, y cómo se aplica a los modelos en estadística aplicada. El ANOVA es una técnica estadística que sirve para comparar medias de tres o más grupos y determinar si las diferencias observadas entre ellas son estadísticamente significativas. La idea central es descomponer la variabilidad total de los datos en componentes debidos a, primero, la variabilidad entre grupos y segundo, la variabilidad dentro de los grupos. En un modelo básico de ANOVA de un factor se asume que, primero, hay un factor o tratamiento con varios niveles, por ejemplo, tipos de capacitación. Segundo, la variable respuesta es cuantitativa, por ejemplo, tiempo de atención, puntuación de satisfacción. Y por último, las poblaciones son aproximadamente normales, las observaciones son independientes y las varianzas son iguales. El ANOVA calcula una razón llamada estadística F, que relaciona la variación entre grupos con la variación dentro de los grupos. Primero se puede decir si las medias de los grupos son muy parecidas, la variación entre grupos será pequeña y F será cercano a 1. Y segundo, si al menos una media es diferente, la variación entre grupos será grande en relación con la variación dentro de los grupos y F tomará valores altos. La hipótesis de la ANOVA de un factor son H sub 0, todas las medias poblacionales son iguales. Y segundo, H sub A, al menos una media poblacional difiere de las demás. Aplicado a los asistentes administrativos de la Gobernación del Estado Táchira, un ejemplo típico sería: primero, querer saber si el nivel de satisfacción laboral es el mismo en tres tipos de dependencias: direcciones centrales, direcciones sectoriales y oficinas regionales. Segundo, el factor sería tipo de dependencia, con tres niveles. Y tercero, la variable respuesta sería la puntuación de satisfacción obtenida en un cuestionario. Con ANOVA, primero calculamos la suma de cuadrados total, que sería la variación total en las puntuaciones. Segundo, la dividimos en suma de cuadrados entre grupos, debido al tipo de dependencia. Y suma de cuadrados dentro de grupos, que sería el error. Y por último tenemos el estadístico F y lo comparamos con el valor crítico de la distribución F, con ciertos grados de libertad para decidir si rechazamos o no la hipótesis. Si el ANOVA indica que hay diferencia significativa entre las medidas,
Eso sugiere que el tipo de dependencia está asociado con la satisfacción de los asistentes administrativos, lo cual puede orientar decisiones de gestión y mejora interna. Buenos días, mi nombre es Dulce Rosales y ahora hablaré de las distribuciones bidimensionales y de conceptos como distribución conjunta, marginal, condicional y covarianza, aplicados a dos variables relacionadas con los asistentes administrativos de la Gobernación del Estado Táchira. Cuando analizamos dos variables al mismo tiempo, como por ejemplo X, un número de trámites atendidos por día por un asistente administrativo, y Y, el nivel de satisfacción laboral que declara ese mismo asistente. Estamos trabajando con una distribución bidimensional o distribución conjunta de XY. La distribución conjunta describe la probabilidad o frecuencia de X y Y tomen simultáneamente ciertos valores y en el caso discreto se puede representar en una tabla con celdas. Las distribuciones marginales se obtienen cuando nos fijamos solo en una variable al margen de la otra. El marginal X es cómo se distribuye el número de trámites en la población de asistentes sin importar su satisfacción. Y el marginal de Y, cómo se distribuye la satisfacción sin importar cuántos trámites atiende cada uno. Las distribuciones condicionales describen la distribución de una variable suponiendo que la otra toma un valor dado. Por ejemplo, la distribución de la satisfacción Y es condicionada a un cierto rango de trámites X, que son los asistentes atienden muchos trámites versus pocos trámites. La notación nos dice cómo se reparte la satisfacción entre quienes tienen el mismo nivel de carga de trabajo. La covarianza es una medida que resume cómo varían conjuntamente dos variables. Si cuando X aumenta, Y tiende a aumentar, la covarianza tiende a ser positiva. Si cuando X aumenta, Y tiende a disminuir, la covarianza suele ser negativa. Ahora, si no hay tendencia clara, la covarianza puede ser cercana a cero. Ahora, en el contexto de la gobernación, si analizamos la covarianza entre número de trámites atendidos por día y nivel de estrés autorreportado, es probable que encontremos una covarianza positiva, más trámites más estrés. Si analizamos el número de trámites y satisfacción, podríamos ver si existe una relación conjunta, como por ejemplo, la covarianza negativa indicaría que aquellos con mayor carga de trabajo tienden a estar menos satisfechos. Estas herramientas bidimensionales, distribución conjunta, marginal, condicional y covarianza, nos permiten ir más allá del análisis de una sola variable y estudiar cómo se relacionan dos aspectos del trabajo de los asistentes administrativos al mismo tiempo. Hola, muy buenos días, mi nombre es Angeli Silva y el día de hoy les hablaré sobre el coeficiente de correlación, el cual es un número que mide el grado de asociación lineal entre dos variables cuantitativas. El más conocido es el coeficiente de correlación de Pearson, que toma valores entre -1 y +1. Cuando los valores son cercanos a +1, indican una correlación positiva fuerte. Cuando una variable aumenta, la otra tiende a aumentar. Cuando los valores son cercanos a -1, indican una correlación negativa fuerte. Cuando una variable aumenta, la otra tiende a disminuir. Y valores cercanos a 0 indican la ausencia de una relación lineal fuerte. Estos coeficientes se construyen a partir de la covarianza entre las dos variables, dividida entre el producto de sus desviaciones estándar. De esta forma se obtiene una medida adimensional y normalizada. Es importante recordar que la correlación no implica causalidad. Que dos variables estén correlacionadas no significa que una sea la causa de la otra, solo indica que se mueven juntas de forma sistemática. En el contexto de los asistentes administrativos de la Gobernación del Estado Táchira, podemos usar el coeficiente de correlación para estudiar relaciones como el número de horas de capacitación recibidas versus el nivel de satisfacción laboral. Una correlación positiva sugiere que más capacitación se asocia con mayor satisfacción. Años de antigüedad de la gobernación versus tiempo promedio de respuesta a trámites. Una correlación negativa podría indicar que quienes tienen más experiencia atienden más rápido. Y más carga de trabajo es igual a estrés, que es una correlación positiva.
En la práctica, primero recogemos los datos de ambas variables para una muestra de asistentes administrativos. Segundo, representamos los pares de puntos en un diagrama de dispersión para ver visualmente la relación. Tercero, calculamos el coeficiente de correlación usando software o calculadora. Y cuarto, interpretamos el valor y su signo para describir la fuerza y dirección de la relación. Así, los coeficientes de correlación son una herramienta clave en estadística aplicada para cuantificar de forma objetiva las relaciones entre distintos aspectos del trabajo y condiciones laborales de los asistentes administrativos de la Gobernación del Estado Táchira. Muchísimas gracias.